Gloria a Dios. Señor les bendiga una vez más, hermanos. Veo que seguimos gozosos, amén. Seguimos en victoria, aunque no es fácil, ¿verdad? Muchas veces hay obstáculos, hay cosas que nos impiden muchas veces, pero seguimos aquí de frente, como dicen por ahí, al pie de la bandera, amén, sirviendo al único Rey de reyes y Señor de señores, amén, al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, amén. Sabemos que muchas veces no es fácil. Yo quiero que se pongan de pie por un momento para que oremos al Señor, para que sea Él hablando, amén, a través de mí, para que podamos escuchar su palabra y atenderle, amén, a su palabra. Padre que estás en gloria, venimos delante de ti, Señor, en este momento, Dios, una vez más, con un corazón, Señor, contrito y humillado delante de ti, Señor. Para que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor. Es tu palabra la que voy a hablar, Señor, en esta noche. Es a tu pueblo al que voy a hablar, Señor. Sé tú edificándolo, Señor. Sé tú dándole, Señor, tu palabra, lo que ellos quieren, Señor, escuchar de ti, Señor. Háblale a sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Porque hemos creído en ti, Señor. Sí, Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Sí, Señor Jesús. Pues, como siempre les digo, es un placer para mí estar aquí, amén, delante de ustedes y delante de la presencia del Señor, amén, porque de nada sirve que yo esté delante de ustedes aquí, así como haciéndome el fuerte, pero como estoy delante de la presencia del Señor, amén. Y yo quiero en esta noche hermosa que el Señor nos ha regalado, hacer una pregunta para que todos tomemos una interrogante y todos compartamos en este momento y pensemos por un momento nosotros juntos como hermanos, ¿quién nos escogió a nosotros? ¿Nosotros mismos o hubo alguien que nos escogió? Porque muchas veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, con nuestra fuerza humana, pero yo creo que como humanos solo echamos a perder nosotros las cosas. Yo creo que como humanos, con palabras humanas, solo herimos a las personas. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo hable y sea Él el que nos guíe y el que nos llamó, como les dije hace un momento, de las tinieblas a su luz admirable, que Él sea el que hable a través de nosotros, dice que en aquel momento no nos preocupáramos porque Él pondría palabras en nuestra boca. Y yo creo que muchas veces nosotros como humanos simplemente le servimos de estorbo al Señor cuando Él quiere hacer su obra. Porque hacemos las cosas a nuestra manera y a nuestro gusto y creo que el Señor está esperando que nosotros dispongamos nuestro corazón para que Él obre en nuestra vida y en la vida de muchas personas. Y yo quiero que vayan conmigo esta noche al libro de Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Amén. Dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como oveja de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo leía esto y créanme que para mí, que yo todos los días reconozco quién me llamó y sé quién me llamó, me conmovía dentro de mí esto. Porque muchas veces nosotros, como decía mi hermana hace poco que predicaba, somos prestos para cuando alguien está débil hablar de esa persona, para cuando alguien está mal criticarla. Pero ciertamente eso no fue el mandato de Jesús. Dice que Él nos escogió. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice que así como nos llamó, somos coherederos juntamente con Él. Amén. Dice que Él es nuestro hermano mayor. Amén. Porque dice que Él nos llamó y fuimos nosotros justificados. Amén. Y muchas veces nosotros empezamos a seguir a Cristo y empiezan los problemas y las dificultades en nuestra vida. Empiezan las cosas que la gente empieza a vituperar de nosotros, a hablar de nosotros, y empiezan los tropiezos y empiezan las debilidades. Pero sabemos que todo esto nos ayuda a bien. Esto es, dice la palabra, para que los que conforme a su propósito fueron llamados. Amén. Yo sé que para todos es difícil, para todos hay un proceso diferente. De parte del Señor, no todos los procesos son iguales y que muchas veces hay flaquezas diferentes en cada uno de nosotros. Pero yo le quiero decir esta noche que Él nos ha justificado. Y si Él dio a su Hijo, que Él no puede hacer más por nosotros. Así como dio a su Hijo, créame que Él puede hacer cualquier cosa por nosotros. Él está esperándonos con brazos de amor a nosotros. Porque muchas veces a nosotros se nos olvida quién nos llamó. ¿Dónde estábamos tirados antes? ¿Qué éramos antes? Antes de venir al Señor se nos olvida muchas veces dónde estábamos. ¿Qué proceso estábamos pasando? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de muchas cosas que nosotros simplemente quedamos sin explicación? ¿Cuántas veces nos ha librado el Señor de la muerte? Y nosotros se nos olvida acordarnos de quién nos llamó, de quién nos ha escogido y para qué nos ha escogido. Porque nosotros no nos escogimos a nosotros mismos. Ni siquiera nos podemos justificar a nosotros mismos. Ni siquiera éramos parte de algo. Dice que éramos como nada. Éramos lo vil y menospreciado del mundo. Pero Él amó nuestra miseria. Y dice que nos constituyó reyes y sacerdotes. Amén.
Yo quiero que vaya la palabra en Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Y me ayuda a leerlo, amén. Amén. Dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Y la gente dirá, pero ¿y cómo puede ser que yo sea profeta? Porque nosotros somos los anunciadores de las buenas nuevas del Señor. Anunciamos su venida, su regreso. Amén. Mientras algunos todavía siguen esperando a su Mesías, el de nosotros ya vino. Amén. Y estamos esperando que regrese por nosotros. Pero en el proceso hemos tenido dificultades. En el camino han habido altas y bajas. En el camino, como todo varón de Dios, y si empezamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cualquier varón de Dios tuvo altas y bajas. En el proceso de la perfección, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado mi fe. Y solo me espera la corona incorruptible. Pero muchos nos sentamos y venimos aquí y empezamos a pensar de que todo va a ser color de rosas. O el que seguir a Cristo es fácil. Si fuera fácil, las iglesias estuvieran llenas. Pero dice la palabra que los valientes arrebatan el reino. ¿Amén? No es fácil. Créame que el camino de allá del mundo es fácil. Facilito. Porque si no lo consigue de una manera, usted lo consigue de otra. Pero cuando de repente uno está incluso en lo secular trabajando y no le encuentra solución a algo, uno tiene que seguir buscando la manera de hacer las cosas correctas. Porque sabe que aún en lo secular, cuando hay temor de Dios, uno está haciendo las cosas bien para Dios. Aunque sea para un extraño, aunque sea para un desconocido que lo está haciendo, ¿no? Yo creo que mi hermano Marlon me comprende en eso. Cuando alguno está trabajando muchas veces y de repente se le quedó un parchito medio raro, no lo puede medio ahí falsear. Porque de repente la persona se da cuenta. Y así es en Cristo. Si fuimos justificados por Él, dice aquí, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué? Lo que diga la gente siempre va a hablar. Cuando Jesucristo sacaba fuera a los demonios, los fariseos decían que en nombre de Belcebú lo hacía. Y entonces Jesús les dijo, si yo lo hago en nombre de Belcebú, ¿en nombre de quién lo hacen sus hijos? Entonces, si nos ponemos a pensar nosotros que vamos a tirar a la basura el propósito de Dios en nuestra vida, por lo que el qué dirá de la gente es bien difícil. Porque sabemos que Él nos llamó, Él nos escogió. Dice que muchos han sido los llamados, muchos, pero pocos han sido los escogidos. Pero Él nos escogió de entre tantos cuando no valíamos nada, cuando para nadie valíamos nada. Y Él dice que nos sacó del anonimato. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para anunciar las buenas nuevas de salvación. Yo les digo hoy, por mí mismo, yo sé que la situación no está fácil. Yo sé que cada día la vida se torna más y más y más y más difícil. Y que muchas veces estamos a punto de decir hasta aquí nomás. Ya no queremos con Dios nada porque verdaderamente ya no puedo. Pero dice la palabra, llevar mi yugo que es ligero. Porque Dios no le va a dar a usted una carga que no pueda llevar. Entre los ojos de la gente posiblemente usted está mal. Ante los ojos del mundo usted nunca va a estar bien. Pero yo me alegro con eso. Porque sabe que dice aquí que somos contados como ovejas al matadero. Y vamos a ser entregados muchas veces. Y la gente va a decir, maten a los cristianos, maten a los que creen en Dios.
y nos van a entregar como ovejas al matadero y van a querer borrar todo rastro de nosotros. Pero todo en la tierra va a pasar, todo, todo, todo. Y toda esta palabra tiene que cumplirse, porque dice que no va a pasar ni una letra de las que está escrita aquí. Todo esto tiene que cumplirse. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Yo le digo, cuán difícil es su situación. Yo lo digo por mí, muchas veces yo he dicho, ya no puedo más en mi hogar. Desisto de mi matrimonio y me retiro de mi esposa y tal vez consiguiéndome otra soluciono ciertos problemas que hay ahí. Pero a mí me llenaba la otra vez que mi hermano Yurgiel leí una palabra en Isaías que dice, ¿qué les he hecho yo? Dios se preguntaba, ¿qué tan malo puedo ser yo que ustedes se van detrás de otros dioses? Olvidándose así del propósito. Dice que somos nosotros coherederos juntamente con Cristo. Y yo le tengo otra pregunta. ¿Cómo nosotros estamos cuidando la herencia que Dios nos dio? ¿Qué pretendemos hacer con la herencia que tenemos de Dios? Porque si tenemos un hermano mayor, yo creo que, bueno, yo no tengo hermano mayor, pero yo creo que cuando tenemos un hermano mayor nosotros y lo miramos que hace las cosas bien, queremos ser igual que él, amén. Nosotros queremos ser igual que él, nuestro hermano mayor. Entonces debemos ser imitadores de Cristo, porque es nuestro hermano. Y si leemos la Biblia y nos ponemos a escudriñar las escrituras, que a eso nos manda el Señor, miramos que en Cristo no hubo nunca una pizca de variación, nunca varió en su propósito. Y Él muchas veces lo escupieron, lo abofetearon, le hicieron que tantas cosas. Pero yo le digo, ¿le hicieron o le hacemos? Porque usted cree que no pasa lo mismo cuando escuchamos la palabra y nos volvemos renuentes a la palabra. ¿No cree usted que cuando nosotros oímos la palabra del Señor y no hacemos conforme a su palabra, no lo estamos volviendo a escupir? ¿No lo volvemos a clavar de nuevo en la costilla la lanza? Yo creo que sí. Cuando venimos a Cristo, ¿y saben qué? Y yo lo he dicho muchas veces, yo muchas veces, por mucho tiempo, fui renuente a la palabra. Y vine aquí y fui por allá y anduve en muchos lugares. Y siempre decía, hoy sí es mi día, hoy sí me arrepiento. Hoy sí es mi día, hoy sí vuelvo al Señor. Y siempre lo decía. Pero ¿saben qué hacía? Después de que venía y me arrodillaba y me reconciliaba, volvía a crucificar a mi Señor. Y volvía a mis amantes y volvía a ser el mismo prostituto de siempre. Y volvía a la calle. Negaba al Señor como Pedro. Pedro lo negó 3 veces y no lo volvió a negar. ¿Cuántas veces lo hemos negado nosotros? ¿Cuántas veces hemos olvidado el verdadero propósito de Dios en nuestra vida? Dice que nosotros somos linaje santo, real sacerdocio, pueblo adquirido. Amén. ¿Y qué hacemos nosotros con esto? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el regalo precioso que Dios nos ha dado? ¿Qué va a pasar el día que de verdad seamos entregados, como dice aquí? Porque la palabra no va a pasar. Dice que somos contados como ovejas. Y yo quiero que vaya conmigo a Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios
Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Amén. Dice que un día lo veremos tal como Él es. ¿No le llena a usted eso? ¿No le incentiva a usted a eso, a decir, verdaderamente vale la pena el sacrificio? Verdaderamente vale la pena las pruebas que estoy pasando. Verdaderamente, aunque llore, aunque me postre de rodillas, aunque como decía mi hermana Elisa ahora, aunque nos falten las fuerzas para llorar muchas veces en la vida. Yo creo que un día le vamos a ver a Él cara a cara como Él es. Y yo espero que el día que le veamos, como dice la Biblia, que Él es mi hermano, me abrace como su hermano más pequeñito. Y diga, valió la pena el sufrimiento. Valió la pena lo que a veces que te fuiste y volviste e hiciste las cosas que quisiste. Pero un día yo te había escogido. Valió la pena. Y yo no le estoy diciendo a usted que ahora soy perfecto o que no cometo errores. No, seguimos en el proceso. Y yo no le puedo decir a usted que mañana puedo salir de vuelta. Eso es un misterio de Dios. Pero si Él empezó la obra, Él la va a terminar. Por más que la gente diga, por más que la gente haga, créame que todo el proceso y todo lo que ha pasado y todos los que están atrás de nosotros, que ya pasaron el proceso y ya han muerto, están muriendo pensando en que un día le van a ver a Él cara a cara. Un día vamos a estar cara a cara con Él. ¿Y qué vamos a decirle al estar cara a cara con Él? Usted se imagina que nosotros no vimos la cruz, no vimos la sangre derramada. Nosotros no vimos a Cristo caminar como lo vio algo otras personas, que aún así viendo no creyeron, pero aún así hemos creído. Y que por esta fe que hemos tenido, hemos sido contados. Ha sido tomada en cuenta la fe que hemos tenido. Pero así como no le vemos ahora, un día le vamos a ver. Y yo creo que un día le vamos a reconocer. Cuando lo miremos venir en toda su gloria. ¿Y sabe qué? Toda su gloria va a ser compartida con nosotros. Dice que nos será dada corona incorruptible, conforme a nuestros actos. Amén. Porque recordemos que si cambiamos el panorama, incluso así como habemos unos hijos de Dios, en el mundo hay otros que son hijos del diablo. Jesús mismo lo dijo. Amén. Está en Mateo 23:8. Así como habemos algunos que servimos a Dios, hay otros que sirven al enemigo. Y creo que estos un día también le van a ver a Él. Y un día van a estar frente a Él y van a tener que reconocerle. Pero creo que en ese momento va a ser tarde. En ese momento ya no va a valer cualquier llanto, cualquier súplica que haya, ya no va a ser buena. ¿Por qué? Porque tuvieron todo el tiempo del mundo y no le aceptaron, no le buscaron. Pero, ¿qué nos corresponde a nosotros como real sacerdocio de Dios? Es al menos hablarles a ellos, hacerles entender a ellos, a los que están perdidos, que hay un camino diferente que seguir. ¿Lo encontró? Mateo 23:8. Vosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No, no era ese. Mateo 22:14 es, perdón, Mateo 22:14. Dice, Amén. Entonces, muchos somos llamados nosotros. Amén.
Muchos somos los llamados. La otra vez, mi hermano Marlon decía, aquí ha venido mucha gente y ha estado 3, 4, 5, hasta un año ha estado aquí. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque muchos son llamados. Pero hablamos, y si nos vamos a la palabra, busquemos la palabra del buen sembrador. A muchos nos cae la semilla, pero no cae en buena tierra, amén. No hay fruto. Y si cae, y si nosotros hay piedras, dice que la piedra ahoga y esa palabra tarde o temprano se muere. Pero los que fuimos llamados conforme a su palabra, conforme a su propósito, va a ser cumplido. Muchos vienen y muchos van a seguir viniendo. Amén. Pero el que comienza la obra la tiene que terminar. Porque la palabra no va a pasar. Como le decía David al profeta, ¿quién quieres que te juzgue? ¿Dios o los hombres? ¿Y qué dijo David? Júzgame tú, oh Dios, porque tú tienes misericordia. Porque nosotros vemos un hermano que está medio débil y empezamos a ver cómo le pegamos, como dice uno ahí en la chimpinía, para que caiga. Pero yo creo que ya no es tiempo de eso. Yo creo que es tiempo de edificarnos unos a otros como hermanos. Dice, sois todos hermanos. Todos. Que tenemos un solo Padre. Yo no creo que usted pueda ver a su hermano que esté en problemas y no vaya a socorrerlo. O a su hermana. O a algún familiar. Yo he conocido hermanos que a un hermano le van a operar de un riñón y se lo saca y se lo da. A su hermano le duele. Ha sufrido con él. Dice que Dios no escatimó ni su propio hijo. Escatimó Dios para nosotros. Ni su propio hijo. Cuán grande es el amor de Dios, amén. Incomparable amor. Pero si nos llama a que somos hermanos de Jesús y imitadores de Él, ¿qué debemos de hacer nosotros entonces? ¿Amarnos? ¿Nos amamos nosotros? ¿Nos amamos? Como hermanos en Cristo nos amamos. ¿Amamos a Cristo? ¿Le hemos negado alguna vez? Levante la mano, ¿quién ha negado al Señor? Con nuestros actos negamos al Señor. No con nuestra boca muchas veces, porque procesamos nosotros a Cristo, pero lo negamos. Yo quiero que vaya conmigo a Juan 8, 43 al 44. Amén. Juan 8:43 dice, ¿por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. ¿Qué dice aquí la palabra? Dice, por causa de ti somos muertos todos el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere hacer el enemigo con nosotros? ¿Qué dice la palabra que es? Asesino, amén. Padre de mentiras. ¿Y qué cree que hace muchas veces el enemigo? Viene y como hay armonía en la iglesia, empieza y trae uno de afuera o de donde sea, o por una palabra de nosotros, carnalmente por una palabra, y empieza a herirnos y a inyectarnos mentiras en contra de nosotros mismos.
Pero, ¿cuál debe de ser la reacción más lógica de nosotros? ¿Qué hacía Jesús? Cuando Jesús dice que cuando le peguen una mejilla a uno, ¿qué tiene que hacer? Que ponga la otra. Y es difícil muchas veces humillarse. No es fácil. Ni siquiera pedir perdón es fácil. Pero la otra vez hablaba el pastor de un sueño que él había tenido de una manguera. Yo estaba ya contando, pero ponía atención a lo que estaba hablando. Y muchas veces nosotros, en nuestra propia familia, hablando secularmente y hablando, espiritualmente y carnalmente, porque si hablamos de familia, nosotros somos una familia en Cristo, todos somos hermanos. Amén. Pero si hablamos carnalmente, todos tenemos una familia. Y incluso si usted ha pasado momentos en su familia, que ha pasado durante años, usted sabe que muchas veces, por un chisme pequeño, dentro de la casa se hizo un relajo. Y empezamos nosotros a querer matarnos incluso entre nosotros. Porque es lo que el enemigo nos inyecta. Porque dice que él es homicida desde el principio y padre de mentiras. Pero en Cristo deberíamos de ser diferentes. Porque si como familia en Cristo hay algo que nos estorba a nosotros como hermanos, Cristo nos enseñó algo como nuestro hermano mayor, a perdonarnos. Dice, soportaos los unos a los otros. Amén. Si aquel es débil, pues carga tú con la debilidad de aquel. Pero a perdonarnos, a aceptarnos así como Él nos ha aceptado a nosotros. ¿O acaso cuando venimos a Cristo somos perfectos? No somos perfectos. No somos como quien dice el diamante, aquel que ya... No, estamos nosotros en las manos del alfarero. Pero ¿qué está esperando el alfarero de nosotros? ¿Qué espera nuestro hermano de nosotros? Que seamos imitadores de Él. Porque ¿cómo podemos decir a nosotros, Señor, Señor, Señor? Y no hacemos lo que Él dice. No le obedecemos nosotros a Él. ¿Por qué? Si nada nos puede apartar del amor del Señor, nosotros mismos nos alejamos de Él. ¿Por qué causamos nosotros muchas veces escuchando palabras que vienen a nuestra mente, a nuestro oído? Causamos muchas veces alejarnos del Señor, alejarnos de nuestros hermanos. Yo les testificaba a ustedes el problema que yo tuve con mi padrastro la otra vez, muy fuerte. ¿Y saben por qué fue? Por una palabra que salió que no era ni siquiera cierta. Y llegamos a punto de muerte, porque vuelvo y repito, el diablo hace eso. Dice que él es homicida desde el principio. Pero ¿cómo empieza ese problema? Por una mentira. ¿Y cómo pasa en la iglesia? Porque tal vez en la iglesia no agarremos una pluma y yo le diga, hermano Yurdiel, usted dijo de mí. No, somos pura pantalla nosotros aquí en la iglesia. Parecemos justos ante la gente, pero muchas veces estamos llenos de inmundicia. Muchas veces. Parecemos buenos y queremos nosotros opacarnos, pero por dentro el corazón lo tenemos sucio. Pero ¿sabe qué pasa con una mentira que es puesta en la iglesia? Empieza a contaminarnos. Y no morimos carnalmente, pero nuestro espíritu va muriendo poco a poco. Porque a mí me dijo algo una persona una vez. Yo estaba muy chavito y analizaba muchas cosas de la vida. Y entonces me dijo, mira, de repente las ideas son como una paloma y sobrevuelan tu cabeza. Es tu problema si las dejas que hagan nido en tu cabeza. Porque del momento que vos dejas que una idea haga nido en tu cabeza, te va a controlar. Desde el momento que disponemos nuestro corazón para escuchar cosas o nuestra boca para hablar cosas, estamos asesinando a nuestro hermano. Porque no le estamos amando. Porque no es que seamos chismosos. No. Pero yo creo que si de repente alguien por allá me contó algo de mi hermano Marlon, como es mi hermano en Cristo y yo lo amo,
y aquel de por allá es medio mundino, yo tengo el deber de decirle, mi hermano, fíjese que esto y esto pasa. Pienso yo, porque estoy cuidando a mi hermano. ¿O acaso cuando viene de repente la vecina y le dice a la hermana, hermana, fíjese que su hermana ya salió con otro man, ¿ve? Téngale cuidado. ¿Usted cree que ella va a hacer un relajo de eso? No, porque es su hermana. Sea cierto o sea mentira, ella va a cuidar a su hermana. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros amar a Cristo o ser hijos de Cristo cuando no nos amamos nosotros mismos? Y yo sé que muchas veces ya otras personas han hablado. Amén. Entonces, llegamos al punto donde nosotros empezamos a escuchar la voz del enemigo y empezamos a opacar nosotros mismos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y empezamos a morir, porque si ya estábamos muertos y Dios nos trajo a la vida, volvemos a morir espiritualmente. No matamos a nuestro hermano carnalmente. Yo le cuento, vuelvo y repito, mi testimonio con mi padrastro. Yo sí iba a llegar a una muerte carnal con él. Iba a matarlo. Amén. Porque alguien sembró un chisme en él que no era cierto. Y él ya no quería, como dicen por ahí el mundo, yo no quiero quien me la hizo, quiero quien me la pague. Pero en Cristo debe de ser diferente. En Cristo debemos de amarnos unos a otros. Es verdad. Somos todos imperfectos muchas veces. Cometemos errores muchas veces. Todos cometemos errores. Nadie está exento. Dice, no hay justo, solo uno. Amén. No hay justo, solo uno. Pero qué tan bello sería nosotros sentarnos como hermanos cuando hay un problema, decir, hermano, fíjese que este y este problema pasa. Porque así hacemos lo que Jesús hizo, nos edificamos unos a otros. Y dice, no, pero es que Jesús no era así. Leamos la Biblia. Dice que cuando aquellos vinieron y le dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y dice, ay, dura es tu palabra, ¿se quieren ir ustedes? A los discípulos, ¿ustedes se quieren ir también? Váyanse. Si no les parece mi palabra, porque dura, váyanse.
Pero yo creo que si hasta hoy nos hemos sostenido, es porque hemos sido escogidos de Dios. Y no esperemos nosotros que seamos entregados, como dice la palabra, como ovejas de matadero. No debemos de esperar eso para nosotros reflexionar en nuestra vida y empezar a edificarnos como cuerpo de Cristo. Porque podemos edificarnos como nosotros y venir y adorar, pero dice que en la unión está la fuerza. Cuando Dios viene y le dice, hagamos al hombre a imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos. No dijo, voy a hacer. Dijo, hagamos. No es lo mismo que el pastor diga, hermanos, ¿saben qué? Hagamos esa terraza entre todos. Que diga, voy a hacer. Porque él solo se va a cansar. Pero en la unidad, en el propósito de Dios de vivir conforme a su palabra, porque vuelvo y repito, yo creo que en el cielo no va a haber lugar para que ella diga, allá va a vivir la hermana Elisa y allá va a vivir el hermano Josué, porque como no se hablaban en la tierra, que vivan separados. Y mira, ve, le va a decir Jesús, mira, ve, Moisés, por aquí te vas a poner un mar. Y no les dejes que lo abran porque se matan aquí en el cielo. Yo creo que no hay lugar para eso. No va a haber entrada para eso en el cielo. No va a haber un lugar. Porque ¿cómo esperamos que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros si como hermanos no nos estamos amando? O sea, ¿qué estamos nosotros viendo? ¿Estamos viendo de menos nosotros el sacrificio de Cristo? Estamos turbando. ¿Sabe qué? La otra vez yo hablaba con una persona y yo creo lo que esa persona me dijo, no es de esta iglesia, pero él me dijo una palabra que a mí me causó gracia en el momento, pero al siguiente momento yo la tomé para edificación. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo oraba al Señor, dijo, y yo creo que muchas veces nosotros tenemos ministerios dentro de nosotros atados, porque Dios da. Amén. Dios nos da. Y dice que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, Él nos dio. Él decía porque, ok, usted es niño, un ejemplo, mi hermano Yurgel, venga para acá, hermano Yurgel. Amén. Vení, David. Sí. Mi hermano Yurgel está de este tamaño. Y Dios viene y pone un don en él. Paz. Amén. Pero Yurgel se fue. Anda, sentate. Se fue. Se alejó de Cristo por un tiempo y luego llegaron los años y los golpes de la vida muchas veces nos hacen volver a nuestra casa, lo que pasó con el hijo pródigo. Amén. Pero el hijo pródigo, por haberse ido a la calle, no dejó de ser hijo. Él vino y se arrepintió, primeramente arrepentimiento. Y viene Yurgel y empieza a alabar al Señor. Y empieza y le pide, y saca, amén. Entonces todo aquello malo salió, pero lo bueno que Dios había puesto en él empieza a salir de nuevo. Y empiezan los dones a fluir. Y empieza el ministerio de él a fluir. Y empieza un avivamiento que yo le aseguro que ni todos Xochimilco se sostiene en pie. Porque es lo que Dios ha puesto en la vida de él. Entonces, ¿sabe qué pasa? Muchas veces nosotros cuando éramos niños, Dios puso dones en nosotros que atamos. Y los mantenemos amarrados porque somos egoístas. Porque si eso no es nuestro, no tenemos por qué apropiarnos de eso. Si la vida no es nuestra porque fue dada de parte de Dios, debemos de vivir para quien nos dio la vida. Si Yurgel, Dios le dio la vida y le dio dones, él debe de hacer con los dones lo que pasó con la gente de los 3 talentos. ¿Por qué esconder el talento? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Llegamos a una cierta edad donde vivimos toda una vida y reprimimos nosotros lo que había de Dios. Y decimos, no, es que ya
ya Dios ya no me va a dar nada porque soy un pecador. No, dice que fuimos justificados. Ya la gente de usted puede decir lo que quiera, pero si usted ya se reconcilió con el Señor y ya confesó sus pecados, ya no hay más paga. Ya lo que se iba a pagar ya se pagó, porque Cristo no va a venir a morir. Cristo ya murió por usted. No es que mañana usted se reconcilia con el Señor y Cristo va a morir otra vez por usted. No, Cristo ya murió una sola vez. Ya su sangre fue derramada. Ya por esa sangre fuimos hechos nosotros limpios. Lo que nos cuesta a nosotros es humillarnos, confesar. ¿Qué le dijo Jesús al Gadareno? Ve a tu familia. ¿Sabe por qué? Porque la familia del Gadareno sabía quién era el Gadareno. No era una pera en dulce el Gadareno. Pero hay ministerios de Dios en nuestra vida que se mantienen atados en nosotros por nosotros ser egoístas o por miedo o por el que dirá la gente. Pero si hemos muerto nosotros y ahora Cristo vive en nosotros, es tiempo de ser libres verdaderamente y empezar a demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Y que conforme a su propósito hemos sido llamados. Porque qué vergüenza me daría a mí pararme aquí y que de repente se pare un tipo ahí de los que andaba conmigo picareando y me mire ahí. Y yo le haga, ay, no, ahí viene que él me va a ver. No, no he nacido de nuevo. Que me mire, que me escuche como habla ahora. Si antes hablaba que, ¿qué onda, loco? Que Amén. Si antes yo, porque sí, mire, yo creo mucho en la conversión de Pablo, drástica, ¿no? Porque cuando yo trabajaba, como yo trabajé mucho, no era albañil, pero trabajaba cerca de los albañiles en construcciones, aprendí un léxico de palabra bien complicado. Yo era el mero barrio. ¿Me entiende, mi perro? Pero Dios cambió mi mente. Y ahora pueden decir, ese es un chabacán. No pueden decir. Pero yo sé quién soy. Sé quién me llamó. Sé quién me compró y quién está haciendo una nueva persona en mí. Yo sé, como le digo, hay momentos en la vida tan difíciles, tan difíciles, tan difíciles, pero tan difíciles que decimos nosotros, esto ya no puede ser más. Pero ¿por qué ser tan egoístas con nosotros mismos? Porque al fin y al cabo, su pecado o su situación, o como usted lo quiera llamar, su problemita o su defectito, como dice usted, eso no me afecta a mí. Eso le afecta a usted. Le afecta a usted. El día, como dice la palabra, que veamos a Cristo cara a cara, ese problemita le va a afectar a usted. A mí no. Entonces, nuestra comunión con Cristo es personal. Nuestra relación con nuestro hermano es personal. Porque muchos nos muestran a Cristo como el Señor, como Él es, pero ¿usted ya se ha puesto a pensar que Cristo es su amigo? Que no necesita que usted venga y empiece con grandes palabrotas a decirle y empezar a hablar 1000 palabras, sino simplemente que derrame su corazón en su presencia, porque Él antes de que usted hable, Él ya sabe lo que va a decir. Entonces Cristo es nuestro amigo, Cristo es nuestro hermano. ¿Cómo habla usted con su hermano? Con confianza, ¿verdad que le cuenta sus problemas? Le cuenta sus debilidades, saca delante de él, le dice, esto ya no me gusta, lo voy a sacar. ¿Habla? Saca. Y yo sé que no es fácil. Y yo sé que muchas veces decimos, yo ya no puedo más. Hay tantas veces en la vida que me han costado. Si me pregunta a mí, vuelvo y repito, fíjese que yo, ni en el mundo, cuando yo hice tantas cosas malas contra mi matrimonio, pensé dejar mi casa. Y ahora que estoy en Cristo, yo muchas veces he decidido, me voy de la casa.
Cristo me va a entender, yo me voy de la casa, porque ha venido cada vez más problemas y más problemas. Amén. Pero, ¿en quién hemos creído? ¿Quién nos ha llamado? Y muchas veces nosotros esperamos problemas financieros. No, no. ¿Sabe qué pasa? Nos van a dar donde más nos duele. A usted le duele su cuerpo, pero ese que mira el cuerpo de su hijo tirado. Yo vi el cuerpo del mío tirado y ahí Dios trató conmigo. Ahí está donde usted lo mira que todavía como que le chispotea. Yo tengo pruebas de que Dios levantó a esa criatura, de la muerte lo levantó. Pero ¿sabe qué? No dejé de llorar, como usted decía ahora, hermana. Me faltaban las fuerzas para llorar más. Ya no podía llorar más. Porque de repente si Dios me toca a mí, bien, gracias, tranquilo, no importa. Yo me puedo morir, a mí, ¿qué le hace? Pero que le toquen algo que a usted le duele, ahí es el problema. Como decía aquel famoso actor, ahí está el detalle. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero sabe, nosotros cuando somos entregados a espada, cuando somos entregados como ovejas de matadero, cuando renunciamos a este propósito. Cuando empezamos a nosotros a denegar a Cristo, a hacer cosas contra Cristo, nosotros mismos nos apartamos de Él. Porque este es Cristo, en Él no hay mudanza. En Cristo no hay mudanza, amén. Y como les decía, Dios puso dones en nosotros. Y hay dones en nosotros de parte de Cristo. Y empezamos a profetizar, y empezamos a hablar en lenguas, y empezamos a hacer todo eso. Pero ¿sabe por qué no pasa esto? ¿Por qué lo mantenemos cautivo? Porque el enemigo quiere que la iglesia no se edifique. Entonces dice, ok, si esta hermana es profetisa de Dios, el diablo la va a mantener cautiva. Y se va a sentir triste y mal y acongojada y le va a empezar a meter mentiras en la cabeza. Porque la iglesia no tiene que edificarse para el enemigo. Porque sabe que cuando ella se levante va a haber palabra que edificar su casa. Entonces el enemigo dice, no más. Si de repente la hermana Elisa es predicadora, el diablo la va a mantener cautiva. ¿Por qué? Porque hay palabra que va a salir de su boca que va a edificar el cuerpo de Cristo y muchos se van a convertir por eso. Y eso quiere el enemigo. Lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. La cautividad que ha mantenido el enemigo en el pueblo del Señor. Aquellos dicen, no, nunca llovió y ni va a llovido ni va a llover. Bueno, ahí está la prueba. ¿Me? Hasta los científicos ahora han encontrado dónde fue que quedó el arca de Noé. Nadie puede refutar la palabra. Entonces, este Jesús, dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Y viene uno y va caminando con Cristo. Y va agarrado de la mano de Cristo. Y como es mi hermano mayor, me trata como un chiquito. Y va, y yo de repente hago una y me caigo. Hago otra y me caigo. Pero Cristo no me ha soltado de su mano. Amén. Pero de repente, como hermano mayor, nosotros como somos medio saltarines, empezamos a jalar de la mano de Cristo. Pero Cristo no tiene mudanza. Este es el camino que Él ha trazado para nosotros. Y Él de ahí no se va a mover. Pero nosotros sí. Porque somos los meros. Y Cristo va caminando y nosotros jalando. Y nosotros jalando. Y queriendo volver. Y cuando menos acordamos, ¿sabe qué pasa? Jalamos tan fuerte, que nos soltamos de repente y nos pegamos un estrellón. Y quedamos como ojos huevos. Destripados. Pero Cristo no por eso dejó de seguir el camino que Él conlleva. Porque es el propósito. ¿Y sabe qué pasa después? Tenemos que. Hay dos caminos. La gente dice, bueno, yo tengo un amigo que decía esto, ya murió. Mira, vos crees en Dios.
Y la gente cree en el diablo. Pero yo voy aquí en medio. Ni en este ni en aquel. Hay dos caminos. O usted camina en este, o usted sigue caminando en este. Y no nos hacemos bolas. Amén. Entonces, perdón, hermano, nos estrellamos, pegamos de golpe. ¿Y sabe qué pasa? Volvemos a Cristo con el chichote y golpeados. Y con el Hijo muriéndose en una cama. Y conocedores de Cristo. Con el Hijo muriéndose en una cama y volvemos a Cristo. Y ahí va, ay, mira hermanito que... ¿Y sabe qué hace Cristo en su gran amor? Fuera otro, lo que hace el enemigo con nosotros cuando estamos bajos nos aplasta. No crea que el enemigo nos aplasta. Si usted con el enemigo está enfermo, entonces viene él y le pone deudas. Si hay deudas, viene él y le pone enemigos. Y si hay enemigos, viene él y le pone el ángel de la muerte. Así es el diablo. Por eso dicen los viejitos, mal paga el diablo al que bien le sirve. Y entonces estamos nosotros con el chichote y llegamos aquí. Y todavía Cristo, como nuestro hermano, viene y nos toma y empieza, ay, mi hermano, y nos toma. Sí. A pesar que no fue Él el que nos soltó, nosotros nos soltamos de Él. Amén. Pero ya vamos nosotros, aunque, porque la palabra lo dice, no lo digo yo, aunque nosotros vamos siguiendo caminando con Cristo, y el golpe nos ha afectado. Y eso nos trae secuelas. Aquello que dejamos atrás nos va a empezar a seguir. Y ahí vamos caminando con Cristo. Y ahí vamos caminando con Cristo. Y luego porque a mí me pasó y de repente empezamos otra vez. Y con miedo, otra vez. Y ya de esta vez cuando nos soltamos, ya nos reparamos y nos quebramos una pata. Y volvemos a Cristo. Y ahí vamos con Cristo. Y Cristo empieza en nosotros a enseñarnos el verdadero camino. ¿Cómo venimos a Cristo nosotros? Yo no tenía problemas cuando yo era un niño, pero fui al mundo y traje de allá muchos problemas. Pero ¿sabe qué pasa? Cristo nos ama y estamos en su propósito. Pero todo lo que nosotros hicimos fuera de Cristo tiene una consecuencia y una paga. Cuando usted viene, no lo voy a decir tan drásticamente. Cuando usted viene a Cristo y se aleja de Él, se sale al mundo. ¿Quién es el Señor de este mundo? Y dejamos en nosotros con el enemigo una factura. ¿Y sabe qué hace? Él es acusador. Y él llega a Cristo. Y va el Señor allá. Lo quiso con Job. Y le dice, mira, ve, ese que ahora camina con vos me debe. Ok, y vos sos justo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues sí. Bueno, lo que le pasó a Pedro. Yo te lo pido y te lo voy a zarandear, porque cuando estuvo conmigo allá me debía. Entonces, ¿qué pasa? Y Dios no puede negarse a sí mismo. Amén. Dios es un Dios de reglas, de leyes. Desde el principio Él estableció una ley y una regla. Y el enemigo, aunque estemos en Cristo y todos zarandeados, viene el problema. Porque fue lo que nosotros sembramos y es lo que vamos a cosechar. Amén. Y de repente estamos en Cristo y vienen problemas. Ay, Cristo a mí no me ama, Cristo a mí no me quiere. Como le digo, lo que yo digo ahorita, yo digo, me voy a ir de mi casa y voy a dejar todo botado. Ya, voy a seguir viviendo en mi casa. Si Cristo me va a entender. Pero a veces, cuando ya he dicho esto, vengo y me reconcilio con el Señor y digo, no, Señor. Yo no es posible que vaya a volver al fango de donde tú me sacaste. Yo no es posible que vaya a denegar la mujer que me aguantó pobreza por toda mi vida. Y ahora que estoy contigo por un problemita nada, después de que superé un problemón, ahora un problemita me mueve. Porque somos así, pasamos esta montaña así, pero cuando estamos frente a esta, titubeamos para dar el paso. Hemos brincado esta como que nada, pero muchas veces esta más pequeñita nos hace el que le haga las patitas así. Hemos pasado momentos difíciles,
y momentos duros en la vida. Y Dios ha estado con nosotros. Entonces, dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diéramos montaña, muévete. Le diríamos al problema, quítate. Porque tenemos un hermano. Tenemos un Padre celestial. No estamos solos. En el mundo estábamos solos. Y del mundo trajimos facturas, entonces no nos quejemos. Porque cuando usted va al restaurante y usted ordena, cuando llega la hora de la hora que usted ya comió, le toca pagar. Usted ya disfrutó del mundo, bueno, ahora va a pagar lo que disfrutó en el mundo. Y si no paga, va al tambo. Entonces, yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche o lo que le quiero decir. Yo le estoy diciendo en esta noche, tenemos un Dios y un Padre. Tenemos un acusador. Día y noche nos acusa, mira aquel, mira aquella, y empieza a meternos chisme entre nosotros. Pero ¿sabe cuál va a ser la única forma de que nosotros nos mantengamos? En unión. Unidos. Porque separado de mí, olvidémonos del problema por un momento, olvidémonos de la que la gente diga. Si, como decía el pastor, si hay algo entre nosotros, hermano, fíjese que en el amor de Cristo le digo, usted me cae mal. Amén. Saquémoslo. Es mejor. ¿Sabe qué, hermano? Usted lo que habla puras tonteras y me cae mal, mejor no diga nada, hermano. Amén. Seamos libres para Cristo. Porque eso nos enseñó Cristo, la libertad. Ya no somos más cautivos. Ya no vivimos más en cautividad. Empecemos a sacar los dones que Dios nos ha regalado. Empecemos a usarnos para edificarnos como cuerpo de Cristo. Porque para eso han sido puestos. Porque cuando lo miremos nosotros cara a cara a Él, eso va a ser la situación, que nos va a preguntar, ¿y qué hiciste? Yo creo que vaya conmigo ya para terminar a Juan 16:33. Juan 16:33. ¿Lo leo? Amén. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. ¿Qué hay que tener nosotros? Valor. Y valiente no es aquel que agarra un machete y se topa con otro. Valiente no es aquel que viene y aquel le dijo hijo de tantas y él dijo hijo de 24. Ese no es un valiente. Valiente no es aquel que habla de su hermano. No. Valiente es aquel que enfrenta sus problemas. Valiente es aquel que tiene el valor de que dijo, yo lo hice, bueno, yo lo voy a confesar. Amén. Valiente es aquel que tiene el corazón de decir, disculpe mi hermana, yo le fallé. Yo hice contra usted esto y esto y esto. Y yo me arrepiento ante Dios. Ese es un valiente. Desde el tiempo de Juan, el reino de los cielos sufre violencia. Y los valientes son los que lo arrebatan. No los cobardes. Valiente es estar aquí sentado hasta estas horas de la noche. Valiente no es el que se amaneció en la disco. Yo me amanecí en la disco y ¿qué me quedó? Los de pelos, los problemas, las secuelas, enfermedades. Valiente no es aquel que se acuesta con 10, 4, 5 mujeres y dice, yo soy macho. ¿Qué te pasa? A mí no hay una que me escape viva. Ese no es un valiente. Valiente es aquel que dice, no, yo tengo mi esposa y voy a honrarla. Ese es un valiente. Valiente es José, que corrió, mejor huyó. Dijo,
¿cómo voy a hacer esto contra mi Señor y contra mi Dios? Aún contra este hombre, pero contra Dios. Si Él me mira, ¿dónde me voy a esconder de Él? Ese es un valiente. Valiente es aquel que le dice, mire hermano, fíjese que tengo un negocio ahí, pero ¿me entiende? Entre usted y yo, y ¿me entiende? Bajo, bajo. No, hermano. Verdaderamente yo no puedo ser partícipe de eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no le voy a decir el nombre, pero hay un pastor muy famoso de aquí de Ceiba, que Dios lo usaba mucho y se inmiscuyó en el narcotráfico. Porque ¿sabe qué dijo él una vez? Y le digo porque yo lo conocí personalmente. Hermano, pero si yo no lo estoy trabajando, me lo dan a mí. ¿Usted cree que él era valiente? No. Pero es que si les digo que no es agente me manda a matar. ¿Y el Dios que servimos? ¿Y el Padre que tenemos? ¿Acaso no le dijo Eliseo a aquel, abre los ojos a este para que pueda ver que los que están con nosotros son más? ¿De quién temeremos nosotros? ¿Quién nos va a apartar del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni este mundo, ni el otro, ni nada en este mundo nos va a apartar del amor de Dios. Dice que no temamos al hombre que mata la carne, pero que temamos a Él, que Él mata la carne y el espíritu. ¿De qué voy a temer yo de esconderme del pastor Camilo? ¿De qué voy a temer yo de esconderme de mi esposa? Debo de temer de Dios. Debo de temer de lo que Dios va a hacer en mi vida. Eso debo de temer yo, de cada día tener el temor de Dios. Y lo último, Tito 3:3. Tito 3:3. Amén. Y dice así, porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Amén. Vale más que no lo leí yo, como dije mi hermano Yuri. Mi hermano Yuri cuando siente algo que está muy picante, vale más que no lo leí yo. Dice. Amén. Porque antes, no dice ahora, antes, en el mundo pasaron muchas cosas. Pero como decía un tipo por ahí, lo pasado, pasado. Dice que Dios lo agarró y lo mandó a la mar del olvido. Y nunca se acuerda de eso. Pero ¿sabe quién sí se acuerda? Nosotros. Porque si le vimos un defecto al hermano una vez y de repente lo miramos que está cambiando, eso no, él no ha cambiado. Porque ¿sabe qué? Si leemos la Biblia, la palabra y empezamos a analizarla, recordemos que el enemigo o los demonios, que el Señor los reprenda, reconocieron a Jesús. Reconocieron a Jesús. El gadareno, cuando estaba endemoniado, vino y le dijo, ¿qué eres tú, Jesús de Nazaret? ¿Qué quieres con nosotros? Pero los fariseos y los de ese tiempo no lo reconocieron. Cuando aquellos andaban exorcizando, el demonio les dice, yo conozco a Jesús. ¿Quién es Pablo? Pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces muchas veces el mundo no nos va a reconocer. El mundo no va a reconocernos. Pero que la gloria no nos la dé el mundo. Que un día el Señor cuando venga nos dé la gloria. Que decidamos nosotros mismos decir, hasta aquí nomás. Hoy es tiempo de que el Señor empiece a obrar en los dones que me dio y voy a quitar todo miedo de mi corazón.
¿de quién temeremos? Le repito, ¿qué nos va a apartar del amor de Cristo? ¿Qué nos va a apartar del amor de Cristo? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Una nota que el pastor quiere que lea por aquí del versículo 16. En el mundo tendréis aflicción. Mejor, tenéis tribulación. Hay tres aspectos de esto. Número uno, las aflicciones generales que sobrevienen simplemente por el hecho de que vivimos en un mundo pecaminoso. Eso en Romanos 8, 35 al 36. El número dos es que las aflicciones que Dios permite que ocurran en nuestras vidas. Segunda de Corintios 12, 7. Y el número tres, el castigo disciplinario que procede más directamente de Dios, según Hechos 12:6. Yo he vencido al mundo. Termina con esto en Romanos 8:37 y Primera de Juan 5:4. Entonces, tres aspectos de las cosas que nos sobrevienen. Amén. Amén. Eso es inquitable. Amén. Eso no lo podemos quitar. Ni por más que oremos, ni por más que ayunemos, ni por más que nos revolquemos. Recordemos que cuando David fue declarado el pecado de David, se tiró al suelo y ayunó y no comió, pero eso no evitó que su hijo muriera. Amén. Pero nosotros, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que nos escoge, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos acusará? ¿Quién? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Amén. Y yo termino con esto. Si fuimos llamados por Dios y escogidos por Dios, es momento de que tomemos cartas en el asunto, como decíamos. Si hay dones en nuestra vida, hay que empezar a usarlos. Si somos hermanos, hay que empezar a amarnos. Y yo creo que aún más de que ya lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que hay momentos difíciles en la vida, pero dice el Señor que tranquilos, Él ha vencido al mundo. Yo le pido una vez más, cuando de repente usted me mire que ando por ahí medio golpeado, medio desanimado, dígame. ¿Sabe por qué? Porque en el amor de Cristo vamos a edificar unos a otros. Porque el propósito aquí es que todos nos vayamos, no que ninguno se quede. Y si nos hemos sumado nosotros al trabajo del Señor, quiere decir que todos vamos a trabajar. Si nosotros queremos entrar también en el arca, tenemos que empezar a construir el arca, a edificar nuestra propia vida para Cristo. No importando nada, ni nadie, sino importándonos, poniendo la mirada en Cristo, en el consumador de todo. Yo les digo, si en algún momento, en algún lugar, en mi viejo hombre,
Yo les he fallado. Yo les pido perdón en el amor de Cristo. A todos. Si alguna vez por una palabra, si alguna vez por alguna cosa, yo les pido perdón en el amor de Cristo. Y les digo algo dentro de mi corazón, qué bello es ser libre. Qué bello es estar en libertad para Cristo. Y les repito, valiente no es el que pelea con otro. Valiente es el que dice no cuando viene la prueba y la dificultad. Valiente es el que dice, yo sé quién me compró cuando vienen oportunidades que no debemos de tomar. Porque hay cosas que al hombre le parecen buenas. Hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero su camino es de muerte. Y recordando que esto es lo importante. Le digo porque yo lo viví. Yo muchas veces peleé con mi esposa. Agarrarnos como que, toma, que te la llevo, que te la doy. Pero un día, por medio de esa persona, me pasó una factura. Las consecuencias de lo que hicimos traen facturas. Pero recordemos que el que nos llamó nos da fuerzas para superarlo. Y nada nos va a apartar del amor de Cristo. Amén. Oramos. Amén. Amén. Yo creo que si nadie tiene que decir nada, amén. Si alguno tiene, ya le digo, si algo ahí,